Glorificado sea el nombre del Señor. Dios te bendiga, amado. En esta hora te damos la bienvenida a este su programa Echando Raíces. Sean todos bienvenidos a esta programación y a esta nueva entrega que por la gracia de Dios en el día de hoy vamos a dejarle en sus conocimientos. En el día de hoy quiero traer este panorama acerca de la carta de segunda de Timoteo. La segunda carta del libro de la carta de segunda de Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe la carta, amén, de segunda de Timoteo. Y es algo muy importante. Esta carta es la última epístola escrita por el apóstol Pablo. Esta carta, segunda carta de Timoteo, se escribe en tiempo en que la persecución de la iglesia cristiana, la persecución en contra de la fe cristiana fue aumentada, ya que esta carta nos lleva a un trasfondo histórico acerca de la gran persecución que hubo en la ciudad de Roma contra los cristianos. Me refiero, amén, al emperador Nerón. Nerón en los años 64-66 se levanta contra la iglesia cristiana, contra el cristianismo, y una de las persecuciones más grandes que pudo vivir, la iglesia cristiana, me refiero, amén, a la persecución del emperador Nerón. Sabemos que en Roma hubieron varios emperadores que se convirtieron en grandes enemigos de la fe cristiana y de aquellos que propagaban del evangelio. En este caso me refiero a Nerón, que se conoce según la historia que incendió la ciudad de Roma y le atribuyó este incidente, amén, a los cristianos, y esto desató sobre el pueblo de Dios, sobre todos los que profesaban la fe en Cristo Jesús, una persecución increíble contra los cristianos. Esta persecución dio como resultado el apresamiento por segunda vez del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya había estado preso en la cárcel en Roma, en lo que se conoce como la primera prisión de Pablo en Roma. Después de Pablo haber sido liberado en Roma, en su primera prisión, Pablo recorrió varias ciudades evangelizando, predicando, y fue de donde Macedonia le escribe a Timoteo su primera carta, amén, orientándole en todos los aspectos de un ministro del Señor. Ahora bien, esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, se la escribe ahora estando preso en la ciudad de Roma. Pablo se encontraba preso allí, amén, en virtud de que había sido apresado vía esta gran persecución del emperador Nerón. Pablo se encontraba en Troas, mientras allí en aquella ciudad evangelizaba y ganaba almas para Cristo, amén. Según la historia, allí en Troas hubieron quienes se levantaron contra Pablo y lo refirieron inmediatamente a esta persecución y fue apresado en Troas. Pablo fue llevado preso y cautivo como un preso a la ciudad de Roma, y estando allí preso, Pablo entonces, encontrándose solo, abandonado, amén, por muchos de los que en otras ocasiones estuvieron con él, Pablo sintió el desprecio, sintió el abandono de muchos que profesaron el evangelio de Cristo, pero que ahora lo habían abandonado y lo habían dejado solo. Según la historia, en el trasfondo histórico de esta carta, Pablo se encuentra preso en Roma, y el único que le hace compañía en Roma, amén, se llama Lucas, quien fue el que estuvo con él allí. Pablo escribe esta carta, amén. Pablo escribe esta carta con varios propósitos importantes. Pablo le escribe a Timoteo en virtud de que la persecución todavía continuaba, y una de las cosas que Pablo se preocupaba era de que Timoteo, que era uno de los pastores de la iglesia de Asia, en Asia Menor, me refiero a la iglesia de Éfeso, de que Timoteo no fuera a retroceder en su fe y que Timoteo pudiera continuar, amén, el avance y en el ministerio que Dios le había conferido. Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel en Roma, amén. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo? Es importante esta pregunta. ¿Por qué Pablo le escribe a Timoteo
desde Roma. Primero, Pablo le escribe por 4 razones, que son las 4 razones importantes por las que Pablo escribe esta carta a Timoteo. Primero, Pablo escribe esta carta para pedir la presencia de Timoteo en Roma. Una de las cosas que Pablo le estaba requiriendo a Timoteo era que lo visitara. Estaba solo, estaba preso, amén. Y otra de las cosas también que Pablo estaba requiriéndole a Timoteo era que Timoteo, amén, le trajera algunas de las cosas que se le habían quedado en Troa. Cuando Pablo fue apresado de manera de repente en Troa, se le quedaron sus manuscritos, se le quedó parte de su coat allí en la cárcel. Estaba pasando un frío muy intenso y le estaba pidiendo su coat para que él pudiera, amén, combatir un poco el frío. También le solicita que le traiga algunos pergaminos que tenía, amén, en Troa, que se lo facilitara. Pablo le requiere a Timoteo su visita, su presencia, amén, y por esta razón Pablo le escribe esta segunda carta, amén, a su hijo Timoteo, amén, para pedirle la presencia de Timoteo en Roma. Segundo, para advertirle acerca de los falsos maestros. Todavía las corrientes religiosas, las corrientes judaizantes se filtraban alrededor y dentro de la iglesia, por lo que Pablo, amén, sigue inquieto, orientando a Timoteo a que no tenga temor y que enfrente con ahínco y a través de la palabra, amén, a través de la verdad de Jesucristo, a través del evangelio, amén, estas falsas corrientes de enseñanzas de los judaizantes. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruirlos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo: no te rindas, sigue, amén, enseñando la palabra de verdad. Tercera razón por la que Pablo escribe la carta a Timoteo, esta segunda carta, es para animarlos en sus deberes como pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo ejercía el ministerio pastoral en esta iglesia y Pablo le orienta que continúe, amén, con ahínco su ministerio, que no retroceda, porque claro está, había una persecución increíble que se estaba dando no solo en Jerusalén, sino en todos los cristianos que profesaban a Cristo, ya que, verdad, estos emperadores consecuentemente, amén, perseguían la fe cristiana, la fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo. Cuarto punto importante por la que Pablo escribe la carta a Timoteo es para fortalecerlo en vista de la persecución venidera. Pablo sabía que así como él había sido apresado, amén, y sometido a la prisión, también podía venir esa gran persecución sobre la iglesia que él pastoreaba. Por lo tanto, Pablo le orienta, le anima y le dice: no tengas temor, no tengas miedo en caso de que venga la persecución contra ti, contra la iglesia. Otra de las razones por las que Pablo también le escribe es porque habían varias misiones, varias obras que Pablo estaba levantando en diferentes lugares, y Pablo quería encomendarle a Timoteo que se hiciera cargo de estas obras que estaba levantando, para que estas obras, estos campos de predicación, no se fueran, amén, a caer. Bendito el nombre del Señor. Pablo sabía que ya estaba preso por segunda vez en la cárcel y que muy posiblemente, amén, no sería ya, amén, otra vez, no tendría la oportunidad de salir de aquella prisión. Pablo estaba prácticamente solo en la prisión, solo se encontraba con Lucas, quien en ese momento le hacía compañía. Pablo le solicita, amén, la visita a todos sus amigos, lo invita a que lo visiten en la cárcel, pero lamentablemente Pablo, amén, allí fue abandonado por muchos que no, amén, se quedaron con él en la cárcel, ni le acompañaron, ni mucho menos le visitaron. Pablo presenta de manera metafórica al creyente de 3 maneras diferentes en esta carta de segunda de Timoteo. Es importante, en el capítulo 2 de segunda de Timoteo, Pablo presenta de manera metafórica al creyente de 3 maneras diferentes. Primero lo presenta como un soldado, y esta palabra se la da a Timoteo diciéndole: tú pues sufre penalidades como buen soldado
de Jesucristo. Pablo presenta, amén, al creyente como un soldado. Y efectivamente nosotros hemos sido llamados, amén, para ser soldados de Jesucristo. Pablo le dice, amén, ninguno que milita como soldado se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También Pablo presenta al cristiano, al creyente, como un atleta. Pablo le dice también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lo que Pablo le está diciendo, no te devuelva, sigue avanzando, sigue caminando. Tú eres un atleta que has sido escogido por el Señor. Amén. Y Pablo le orienta diciéndole también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Lucha por tu corona y sigue corriendo hasta obtenerla al final de la batalla. También Pablo presenta al creyente como un labrador. Pablo le dice, 2 de Timoteo 2, versículo 6, amén, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Lo que Pablo está presentando aquí en este capítulo 2 es al creyente, primero como un soldado, segundo como un atleta y tercero como un labrador. Eso somos para el Señor. Somos soldados del reino, somos atletas que corremos, amén, de manera legítima hasta alcanzar las bendiciones que Dios nos ha prometido, y somos labradores. Pablo le dice, labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Tú quieres participar de frutos? ¿Quieres participar de grandes bendiciones? Pues tienes que trabajar primero. Tienes que labrar la tierra, tienes que hacer producir, sobre todo esperar después que siembra el precioso fruto, amén, de esa gran cosecha que tú has sembrado. Somos soldados, somos atletas, somos, amén, labradores, amén, que sembramos para el reino de los cielos. El apóstol Pablo, amén, presenta aquí, amén, en este libro de 2 de Timoteo, que es su última carta. Y este es un dato muy importante que quiero también dejártelo. La última carta que Pablo escribe es la carta de 2 de Timoteo, y es la segunda carta pastoral, ya que en el libro de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y la carta de Tito son las 3 cartas pastorales. De manera que este panorama acerca de la segunda carta de Timoteo te he dejado en esta hora. Amén, el trasfondo histórico. Pablo, preso en Roma, escribe esta carta pidiéndole y solicitándole a Timoteo que no se rinda en la fe, que siga avanzando, que siga hacia adelante. Amén. Y uno de los versículos clave que el apóstol Pablo escribe aquí en esta carta, y me llama mucho la atención, es el texto clave en 2 de Timoteo 4:7, donde le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe. Amén, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla de la fe y ya estoy listo para ser sacrificado. De manera, mis amados, gloria al Señor, que Pablo sabía que ya él estaba listo para ser sacrificado y que el tiempo de su partida estaba cercano. No importó el abandono, quienes lo rechazaron, Pablo continuó. No sabemos si Timoteo, amén, pudo llegar a verse con Pablo, pero sí podemos decir, amén, que Pablo le envió esta carta a Timoteo y Timoteo fue, amén, advertido, fue fortalecido, amén, y que Pablo salió de esta cárcel, amén, para ser decapitado en la ciudad de Roma. ¿Qué pudiéramos decir de este gran hombre, amén, conocido como el apóstol Pablo? Un hombre que se entregó a la obra misionera, que realizó todos estos viajes misioneros, que en tantas ciudades levantó obra para el reino de los cielos y que finalmente fue decapitado en la ciudad de Roma, amén, en esta segunda prisión donde no pudo salir. Pero gloria a Dios, Pablo dice, he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla de la fe, échale mano a la vida eterna. Amados, suelta lo que tenga que soltar y échale mano a la vida eterna, porque hemos sido llamados para alcanzar la vida eterna. Pablo dice a Timoteo, predica la palabra,
pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados, esta segunda carta de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo en los años 64, 65, 66, en medio de esta gran persecución, amén, de la iglesia cristiana, fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Así que espero que esta enseñanza panorámica acerca de este trasfondo histórico te pueda ser de gran utilidad para tu crecimiento, amén, en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Será hasta la próxima, cuando nos volvamos a reencontrar en otro programa, Echando Raíz. En la próxima entrega traeremos un comentario acerca del libro de Tito, que es la última carta pastoral de las 3 cartas pastorales que escribió el apóstol Pablo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y serás hasta la próxima.